Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Freddy Calderón. Soy estudiante de Administración de Empresas de Casena Casillas. Me encuentro en el curso de Antropología en la unidad 2, fase 3, Cultura, un concepto antropológico. Para dar inicio a esta exposición comenzaremos viendo el significado que se le otorga a la cultura desde la antropología, puesto que tradicionalmente se evocaba el concepto de cultura hacia las artes, hacia la música, hacia la pintura, y en la antropología ya es un concepto más estructural que abarca el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la costumbre y demás hábitos y capacidades que va adquiriendo el ser humano en su interacción con la sociedad. En este concepto que nos fue dado por uno de los antropólogos más importantes, el señor Edward Taylor, nos dice que la cultura es aprendida, es decir, que la cultura se va adquiriendo mediante la observación, mediante la enseñanza que nos dan otras personas, mediante la interacción con las demás personas. La cultura aquí es lo que la gente piensa, lo que la gente siente, lo que la gente elabora. También hay un concepto del funcionalismo. Este nos fue dado por el señor Bronislaw Malinowski. En este concepto nos dice que la cultura va surgiendo mediante las necesidades que tiene el ser humano. Y nos da un ejemplo, el de la alimentación, que es una necesidad que tiene el ser humano. Y nos dice que la cultura surge cuando se van desarrollando las herramientas que son necesarias para poder llevar la alimentación a nuestro hogar. Entonces, es la elaboración de las ollas, la elaboración de las recetas. También otra necesidad es la indumentaria, nuestra forma de vestir. Ahí también nace la cultura, de cómo se elaboran las prendas, las máquinas que son necesarias. En la música, por ejemplo, los instrumentos que se deben desarrollar para elaborar la música desde las diferentes culturas. Entonces, aquí ya tenemos un concepto de cultura. Y ahora vamos a ver la importancia que tiene la cultura para la antropología. La cultura tiene diferentes formas de investigar y de dar y responder preguntas del ser humano. Una es mediante el análisis de diferentes elementos de la biología, de la genética, y la cultura se convierte en un método de investigación, puesto que los antropólogos investigan lo que son las diferentes etnias, grupos indígenas, la diversidad cultural, los sistemas sociales, el estudio de la conducta humana. Es decir, y ahí radica la importancia de la cultura, porque se convierte en un método de investigación de los antropólogos. Ahora vamos a ver qué es el proceso de enculturación. Y como decíamos que la cultura es aprendida, la culturación es el proceso por el cual nosotros desde niños vamos aprendiendo la cultura de manera consciente e inconsciente. La cultura se aprende mediante la observación, mediante la interacción con las demás personas, mediante la enseñanza que nos dan nuestros padres, por ejemplo, a decir gracias a otras personas cuando nos hacen un favor. Este es el proceso de enculturación. Ahora vamos a hablar de una de las expresiones culturales donde vivo. En Guamalmeta se celebra el Festival de Colonias. En este festival se hacen muestras del folclore de las distintas regiones como la región cundiboyacense, la tolimense, la región llanera, donde se expresan diferentes formas culturales como de su gastronomía, sus bailes, lo típico que es de esa región. Y es importante estas fiestas porque en nuestro país y en todas partes del mundo es algo característico que su mayoría de población sean personas que son de diferentes etnias y que pueden y aprenden a convivir aún con su diversidad cultural. Ahora vamos a mirar la importancia que tiene la cultura y la antropología en mi campo de formación académica. En nuestro campo de formación académica adquirimos diferentes conocimientos eh, que afectan de una medida la relación que establecemos con los otros. Aquí la antropología nos ayuda a tener una mirada como reflexiva sobre la diversidad cultural con el fin de generar como un sentido solidario y de respeto por la diversidad cultural.
nos enseñan que las diferentes formas de vivir de las demás personas y a respetar esa forma de vivir y poder convivir sanamente con las demás personas. En especial yo estoy estudiando administración de empresas y la antropología en este campo nos ayuda, por ejemplo, en el estudio de los diferentes mercados, del comportamiento de las personas, cuando uno está a cargo de diferentes personas en una empresa, a entender su comportamiento, por qué se comportan así. Entonces ahí está la importancia de la antropología, la reflexión de que somos diversos culturalmente, a entender al otro. Le doy muchas gracias por su atención. Hasta pronto.